Hay un Antonio antes y un Antonio después. Para mí la imagen que yo tenía del ChatGPT, la referencia mía era de mi hija Amparo, lo que había hecho, plus lo que yo usaba que era simplemente como copilot, el copiloto mío, que yo le hacía preguntas concretas y me contestaba, o me redactaba un mail. Como asistente. Nada más, no como un copensador. Entonces vos me empezó a enseñar a verlo como un compensador. Te abre la cabeza las posibilidades que puedes hacer. Yo comparo entre lo que sería un auto de calle, el Excel como usás vos para tomar decisiones, y cualquiera de estas herramientas, hay cerca de 20 de Business Intelligence, entre ellas la más conocida es el Power BI, sería un Fórmula 1. Es decir, a mí me voló la cabeza cuando yo veía los prompts de los asistentes que eran como empleados tuyos que vos tenías, o colaboradores tuyos, donde tu equipo interactuaba todo el día, que era desde una relación con un cliente hasta una campaña, eso me voló la cabeza a mí. Mi postura es que hay que implementarla urgente, sí o sí. Yo lo tenía hacer un video en mi canal donde decía, tengo 58 años, soy contador, una profesión totalmente tradicional que uno la piensa. Si vos googleás contador, va a ver el tipo que está con la maquinita de calcular, que ya no existe más, y no pensando en información para la toma de decisiones, y usando las últimas herramientas. Yo creo que tenemos que transformarnos todos. Tenemos que transformarnos todos. Bueno, estamos en una nueva serie de entrevistas. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, que es Antonio Sánchez de Boeck, especialista en Business Analytics, que yo le tengo mucho aprecio, lo sigo, hemos trabajado juntos, pero sobre todo tuvo la oportunidad de hacer un entrenamiento en el programa Treno IA exclusivo, donde fue un programa diseñado con un grupo selecto de expertos en distintos campos, en donde tuvieron la oportunidad de experimentar lo que significa dominar la inteligencia artificial. Nosotros entendemos la inteligencia artificial como un proceso gradual de dominación, en donde tenemos que empezar a trabajarla activamente para poder aprovecharla dentro de nuestro trabajo. Así que, Antonio, bienvenido a este espacio. Me encantaría que nos cuentes un poco de qué se trata tu trabajo, cómo lo venías abordando, como para que la gente comprenda de qué se trata el Business Analytics. Okay. ¿No? Bien, yo te agradezco la invitación, Martín. La verdad que venimos trabajando juntos en varias cosas hace un tiempo y desde diciembre del año pasado que me cambió la cabeza. Entonces has hecho una transformación en la forma de pensar mía, así que bárbaro. Te agradezco muchísimo la invitación. Contanos un poco sobre Business Analytics y contame cómo interactúas vos con las empresas, cómo las desarrollás. Okay. ¿Qué pasa con ese campo que es más técnico, específico, pero es sumamente importante? El Business Analytics lo que te hace es un marco de análisis. Es decir, normalmente las empresas están acostumbradas a ver información y cómo toman decisiones. Ya sea que sea una multinacional o una micropyme, siempre la misma secuencia. Tenés tu sistema ERP o tu sistema de gestión que te brinda información. ¿Y qué hacen generalmente? Sacas en Excel, ese Excel se moldea por fuera, se hace un informe en Excel y ese es el informe que ves, ya sea desde una dirección hasta un vendedor que está con una cuenta corriente que necesita cobrar en la calle. ¿Qué problema tiene ese Excel o esa forma de gestionar la empresa? Primero que necesitas muchísimos recursos. Y al necesitar muchísimos recursos y tenés una información que es desfasada en el tiempo y a su vez que está totalmente manipulada con errores. Entonces, por ejemplo, yo tengo casos de empresas que son multinacionales con normas internacionales de seguridad, tienen SAP S4 montado en HANA, donde prácticamente tenés que, para hacer un asiento contable, un comprobante de venta, hacer una modificación, tienen unas normas de seguridad tremendas, pero cuando se va a presentar la información más sensible, la de la gestión, lo que hacen es extraerlo en un Excel y ese Excel es el que se presenta. Bien. Un marco de Business Analytics lo que hace es analizar totalmente la empresa, captar toda la información del ERP, sin fisuras, sin ninguna intervención humana en el medio para que no se manipule el dato, y directamente ese reporte que antes lo creabas en Excel, con una potencia absoluta lo ves directamente en Power BI, Analytics de SAP, Locker Studio que es de Google o cualquier otra herramienta. Bien, te hago unas preguntas, sí, un poco más técnicas, por favor. ¿no? Sí. Entendiendo que nosotros, a mí me gusta usar muchísimo la analogía con el mundo del deporte profesional. Bien. Y siempre hago el juego de qué es amateur y qué es profesional. Vos me escuchó muchas veces en ese encuadre. Entendiendo que yo soy un entrenador, yo también te considero un entrenador de la misma perspectiva, que nos toca encontrarnos con empresas de distintos tamaños, distintos grados de desarrollo. Okay. ¿Qué encontrás o qué te pasa? ¿Qué pasa con esta empresa? ¿Qué pasa con estos equipos? Bien. Yo la fracciono a las empresas en dos tipos. Bien. Micropymes y pymes, que serían la liga amateur que vos decís. Bien, bien. Y después tengo las grandes empresas que sería la Premier League o cualquier otro de los campeonatos. Bien, bien. ¿Qué pasa cuando actúo en las empresas, en las pymes o las micropymes? No están acostumbrados a trabajar en tiempo real. No están acostumbrados a trabajar en tiempo real. Exactamente. Y a su vez no aprovechan las herramientas que tienen a disposición. Bien. Entonces, por ejemplo, el sistema de gestión habitualmente está muy subutilizado. Bien. Entonces, cuando vos entras y empezás a mostrarle toda esa información en tiempo real, por un lado, empiezan a saltar todos los errores de operación. Mirá. Desde cosas simples de no conciliar un banco,
no imputan las cobranzas de cheques, es decir, no tienen una estrategia contable perfectamente definida para poder ver un resultado, Bien. no saben cómo están sacando el costo de mercadería vendida, Sí. es decir, cosas esenciales no la tienen en claro. Bien. Y normalmente vendría a ser el director técnico de ese equipo, que sería el CEO o el Sí. dueño, que muchas veces es dueño en una pyme, él cree que están bien los números porque ve los números manipulados en un Excel después de los 15 días, por ejemplo, de cerrado el mes. Tarde. Exactamente. Entonces, ese cambio cultural es impresionante. Mirá. Hay una firma de Buenos Aires que se llama Criser, Cristian, no me acuerdo cómo es el apellido del CEO, cuando largamos la primera tanda de paneles de auditoría, me dice, Antonio, esto es un cambio cultural. Me dice, no te das una idea de lo que va a hacer en la empresa empezar a trabajar con toda esta información. Bien. Porque muchas veces el empresario pyme no sabía que se podía hacer eso. Bien, Y bien. son herramientas baratas, es decir, un Power BI, por ejemplo, la licencia cuesta $10 mensuales. Claro. Un Analytics de SAP, que es una herramienta de SAP que es fantástica, cuesta $32. Entonces, yo digo siempre, a mí me sale más caro ir a comer un Big Mac en un McDonald's con mis hijas que comprar una licencia de estos productos. Está bien, está bien. Y son herramientas que la usan incluso las multinacionales. Entonces, eso es lo que es pyme. Y en la multinacional sucede algo distinto. ¿Por qué razón? El dato está bien, está excelente, está fantástico como lo ves vos. Bien. ¿Por qué razón? No tiene errores. Bien. El problema está en que hay una limitación que te da la forma de verlo por la herramienta que lo estás usando, que es el Excel. Es decir, por ejemplo, el Excel te permite ver hasta 1 millón de transacciones. Sí. ¿Bien? Yo tengo implementaciones que hicimos con Analytics de SAP, me acuerdo en la distribuidora de energía eléctrica en el norte de Argentina, que es EDET, que lo hicimos con Analytics de SAP, manejábamos un volumen de 1.850 millones de registros. Es decir, te abre la cabeza las posibilidades que puedes hacer. Yo comparo entre lo que sería un auto de calle, el Excel como usás vos para tomar decisiones, Sí. y cualquiera de estas herramientas, hay cerca de 20 de Business Intelligence, entre ellas la más conocida es el Power BI, Bien. sería un Fórmula 1. Bien. Entiendo. Entonces, el desafío en la gran empresa es sorprenderlo con la forma en que van a ver los datos. Bien. Me gusta ahí. Me gusta ahí. Te sumo un punto más Sí. al encuadre este, ¿no? Vamos a las personas. Bien. Vamos a las personas. Porque a los dos nos pasa siempre que tenemos que esta transformación digital, Sí. o para los tiempos que corren, en donde ya nosotros tenemos que entender que la forma contemporánea de llevar una empresa es de una forma determinada, pero nos encontramos con las limitaciones de las personas que Bien. lideran. ¿Bien? Sí, Entonces, no podemos tener líderes que están tomando decisiones por instinto. Bien. Bien. Podemos tener líderes que tienen los datos, pero no saben tomar decisiones con los datos, Bien, o perfecto. convertirlos esos datos en indicadores Bien, de eficiente. desempeño reales, que realmente se conviertan en facilitadores para la toma de decisión Bien. en tiempo real. O tenemos ya lo que yo le llamo como los profesionales específicamente, Bien. que ya dominan el juego. ¿Cómo lo ves vos estas tres figuras o estos tres grados de madurez, digamos? Sí, no, se lo ve y se lo ve. Son casos de escuela, digamos. Yo digo siempre, son leader case o casos sí, que vos lo ves todos los días. Por ejemplo, vamos al primer caso que yo digo, el Cristian de Chiser, Sí. que me decía el cambio cultural. Por ejemplo, es un líder que va a acompañar a toda la organización para que se haga el cambio. Bien. Entonces, ¿qué significa hacer el cambio? Hacer esa reestructuración interna que no necesitas inversión en sistemas caros, nada. Es el mismo ERP que ellos usaban. Bien, en este caso sería el sistema Tango, por ejemplo, uno que se usa mucho en Argentina. Bien. Para pymes, que es el más común que hay. Entonces, simplemente es aprovecharlo al máximo lo que está ahí. Bien. Que ellos conocían la mitad de lo que se podía llegar a hacer. Perfecto. Entonces uno lo tiene que acompañar en eso y de ahí en más acompañar esos procesos. Bien. Después tenés otro líder que se niega al cambio. Bien. Entonces a nosotros nos pasó, un cliente común que tenemos, Sí. que es un franquiciante que tiene 13 franquicias en el norte de Argentina, donde la primera reunión que yo tengo con él me dice, mira Antonio, yo necesito ver cómo voy a trabajar los 74 Excel que me sirven a mí semanalmente para evaluar la gestión. Cuando nosotros armamos todo el modelo, saltaron una cantidad de situaciones que no se veían en esos Excel. Claro, mira. Entonces el primer problema fue las personas que se negaban ese cambio. Porque mucha gente tiene miedo de decir, yo quedo sin trabajo, yo antes era imprescindible porque me pasaba la mitad de la semana haciendo el informe gerencial que se veía el lunes. Claro. Y ahora. Es totalmente distinto. Entonces ahora lo que tenés que pensar que esa persona la tenés que reinventar porque esa persona empieza a pensar en la estrategia. Bien, bien, bien. Así seas un encargado de Empieza depósito. a pensar más en la estrategia. Totalmente. Y empieza a analizar datos y empieza a gestionar en tiempo real. Bien, bien, bien. Ahí hay una dificultad, ¿no? Totalmente, es Es inmensa. el pensamiento estratégico, Totalmente. el diseño de la estrategia Así es. y implementación de la estrategia. Porque lo que sí observamos, los dos igual,
es que tenemos líderes, como le llamo yo, que están muy abajo, muy operativos, o como también lo hago con la analogía del fútbol, que están metidos en la cancha, cuando deberían hacer la evolución a directores técnicos, en donde tienen que tomar decisiones, pero esta parte que he dicho vos muy importante, que sean pensadores estratégicos para el diseño, implementación. Es un punto de quiebre. En las pymes, cuando el CEO pasa de ser funcional, que te está autorizando las transferencias, autoriza la orden de compra chica, y no piensa la estrategia en su negocio de aquí en adelante, está frito. Está frito. Totalmente. Si no se produce el crecimiento, es alto. Bien, bien, bien. A mí me tocó trabajar con empresarios, yo no siempre he estado independiente haciendo esto, yo tengo 58 años, siempre lo digo, es decir, yo me recibí en el año 90, del 90 al 2016, perdón, al 2007, 2008, trabajé siempre en relación de dependencia como gerente financiero de una empresa. Y me tocó en un grupo, yo siempre lo digo, una persona que admiro muchísimo, Álvaro Bulacio, un empresario muy conocido, que es la cuarta citrícola en el país, y una de las principales del mundo. Yo me acuerdo cuando nos sentábamos en el directorio con Álvaro, me decía Álvaro, Antonio, yo estoy pensando en la estrategia de acá a 2 años. Ustedes, los gerentes, que era el gerente de producción, el gerente comercial, el gerente administrativo, que era yo, financiero, dice, ustedes piensen ya la campaña del año que viene. Manéjenla ustedes operativamente. Me decía, yo me separo de esa operación y soy un estratega. Y eso es lo que yo creo que tienen que llevarse desde la micropyme en adelante. Perfecto. No importa el tamaño. No importa el tamaño. No importa el tamaño. Bien. Absoluto. Es una cuestión, al final, de una iniciativa, de entender cómo viene la mano, entender la posición que tiene que ocupar el líder, entender la forma en cómo se manejan los negocios hoy y trabajar activamente con proyectos de desarrollo para que esto se implemente, ¿correcto? Yo siempre digo, la diferencia grande en que hay entre nosotros dos y un dueño de empresa es que el dueño de empresa sabe la estrategia. Entonces conoce la estrategia de su negocio. Llegó hasta ahí, supo desarrollar un producto, supo desarrollar un mercado, pero ¿qué es lo que pasa? Uno maneja hasta 100 transacciones en la cabeza, no sé qué número, ponle 50. Hasta 50 transacciones puedes manejar en forma simultánea. Cuando te pones a autorizar las transferencias, autorizar la compra, autorizar cada volumen de venta, ir a contar el stock porque desconfías de tu gente, cuando te pones a hacer todas esas cosas, perdés el foco. Porque tu cabeza se empieza a ocupar en tareas operativas que la tiene que hacer tu equipo y vos controlar eso con un buen mapa de indicadores que te lleven. Y ahí está la diferencia. Yo creo que es el punto de quiebre en las empresas cuando empieza a darse el crecimiento. Perfecto. Vamos por otra parte. Antonio ha participado del programa Treno IA Exclusivo, que fue diseñado específicamente para un grupo muy pequeño, muy selecto, de expertos en distintos campos. Fue un programa de entrenamiento de 3 encuentros, de un volumen de más o menos 2 horas y media de entrenamiento específico, en donde el foco estaba puesto en el dominio de la inteligencia artificial. Entendiendo el dominio, nosotros lo dividimos en 4 partes, en donde hacemos un primer viaje del dominio número 1, que es convertirse en diseñador de prompts, que nos parece como lo central, en donde uno todo el tiempo tiene que trabajar con ese proceso evolutivo de uno para llegar a un nivel avanzado en diseño de prompts. El dominio número 2, que nosotros nos enfocamos en la habilidad para personalizar tanto una cuenta de una plataforma de inteligencia artificial, un chat, un GPT, un proyecto, siempre requiere personalización, el dominio de la personalización. El tercer dominio que apuntamos nosotros es el dominio de las funciones de ChatGPT 4o, por ahora, que requiere unas habilidades profundas para entender no solamente funciones de la plataforma, sino también interactuar con un modelo de inteligencia artificial generativa mucho más desarrollado, mucho más profundo en su base de preentrenamiento, ¿no? Entonces hay un cambio profundo en ese dominio. Pero el cuarto dominio, que le llamamos nosotros, siendo que hay más, está en el proceso de creación y entrenamiento de GPT personalizado para actuar en roles específicos, ya sean distintos grados de expertise, técnico o en el dominio de habilidad operativa específica. A mí me gustaría, Antonio, que les cuentes cómo fue tu proceso en este programa de entrenamiento, siendo que yo cumplo más la figura de un entrenador, donde tengo una intencionalidad mucho más de implementación práctica directa, pero con la búsqueda de la asimilación completa de lo que estamos hablando sobre inteligencia artificial. Bueno, hay un Antonio antes y un Antonio después. El Antonio cuando llegó, para mí la imagen que yo tenía del ChatGPT, un poco vino, si bien vos me habías avisado de este curso, un poco fue por la experiencia de Amparo, mi hija que hizo un curso previo con vos.
Me acuerdo que mi hija ya se está recibiendo de contadora, entonces digo, bueno, Amparo, anda, prepárate esto. Y más que nada fue para incentivarla a ella. Y cuando vi el cambio que había hecho, digo, esto para mí. Y fue realmente ahí la situación. Yo lo pensaba hacer el año siguiente, no sabía una edición. Bueno, vos me invitás en diciembre o noviembre, no me acuerdo bien. Yo entro. Cuando yo ingreso, la referencia mía era de mi hija Amparo, lo que había hecho, plus lo que yo usaba, que era simplemente como copilot. ¿Qué significa? Es decir, copilot se le llama el copiloto mío, que yo le hacía preguntas concretas y me contestaba, o me redactaba un mail. Como asistente. Nada más. No como un copensador. Entonces vos me empezó a enseñar a verlo como un compensador. Y en base a eso se me disparó una unidad de negocio que es la que quiero implementar ahora. Y yo siempre digo que en lo que yo hago, yo tengo que buscar el factor diferenciador con respecto a la competencia. Bien. Porque hay muchos que hacen lo mismo que yo. Y la verdad que nosotros queremos ser número uno en algún nicho. Bien. Y yo creo que está por este lado. Entonces lo que queremos empezar a ofrecer, y que es básicamente la aplicación práctica directa que estoy tratando de buscarle, en base a esto, es yo manejo muchísima información. Bien. De los clientes, muchísima. Por ejemplo, tengo un cliente que se llama La Argentina. La Argentina es fabricante de ropa y tiene muchas franquicias en todo, hasta Córdoba llega, desde Jujuy hasta Córdoba, son locales comerciales que ellos tienen. Y La Mascotera, que es otro comercial, que tiene cerca de 27 locales en Argentina. Yo tengo un gran volumen de datos de estas empresas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi idea es educar un prompt, o educar, digamos, personalizar un GPT específico para cada uno de ellos. Donde yo le pueda cargar todas estas variables y empezar a interactuar con la máquina, es decir, para poder lograr la solución de distintas consultas que yo puedo decir. Entonces, por ejemplo, el primer concepto que a mí me está develando, digamos que vos me has disparado y que estoy desesperado para empezar a probar, es, por ejemplo, ¿por qué se vende un producto y no otro? Que cuando yo largue un producto al mercado, por ejemplo, un diseño nuevo de la Argentina, ya más o menos sepamos si se va a vender o no se va a vender. ¿Entendés? Entonces, empezar a estudiar todas las variables que sucedieron en base a eso. En Argentina, lamentablemente, no está muy desarrollado lo que es el análisis de la competencia. Si no hay un análisis de mercado que vos puedas comprar o adquirir, donde vos tengas qué hace la competencia tuya, como sucede en otros países que yo lo hemos estado trabajando. Porque si a eso incluso le pones tu competencia, la información, claro, no tenés techo. No tenés techo. Te quiero traer a las sensaciones de la transformación tuya en el proceso evolutivo del dominio, ¿no? Porque siempre hablamos nosotros que con la idea de profesionalizarnos tenemos que dominar las herramientas digitales. Sí. Esas herramientas digitales requieren una metodología para poder explotarla y lo que quiero es, para que vos hayas llegado a esta... a este enfoque que estás manifestando ahora, en donde vos decís, bueno, hay que empezar a ir por acá. A mí me gustaría que nos cuentes un poco más a lo largo del programa de entrenamiento, pensando mucho más en la práctica, en el descubrimiento, en las sensaciones que te ha generado una nueva forma de ver la inteligencia artificial, como decís vos, que es un copensador. Nos metamos en esas instancias, ¿no? Visualizando esta idea de una primera introducción en donde has trabajado fuerte al principio en el dominio de los prompts. Sí. Bien. En una segunda instancia hemos trabajado en cómo lo alimentamos con información y en una tercera instancia en la creación de los GPT. Vamos con estas tres sensaciones tuyas que al mismo tiempo también te va a tocar a vos hacerle el traslado a los líderes que estás entrenando, ¿no? A ver, lo primero que ha sido cuando yo empecé a ver el prompt, yo nunca había imaginado lo que era un prompt. Bien. Entonces, fue lo tan profundo. No, directamente no lo sabía. Es decir, yo era totalmente neófito en cuanto a eso. Y, a ver, fue empezar a descubrir lo distinto. Después, cuando vos empezabas a hacer los ejercicios, yo me acuerdo que me mandé por mi lado y empecé a subir los modelos que yo tenía. Entonces, cuando empecé a subir los modelos que yo tenía y empecé a verlos, me empezó a tirar respuesta a ese prompt y fue fantástico. Y ya cuando era la especialización y yo veía que vos presentabas, señor acá, porque estaba el monitor, vos presentabas los asistentes que habías creado, a mí se me disparó, digo, yo tengo que tener un asistente para cada una de las empresas. Y que el dueño de la empresa o el tomador de decisiones, por ejemplo, hablaba con Benjamín de Cout, hablaba el dueño de la Argentina, le digo, Benjamín, vamos a empezar con lo tuyo. Está desesperado. Claro. Es decir, está viendo como chico con juguete nuevo lo que vamos a empezar a hacer. Le digo, vos vas a tener un prompt donde vos les vas a poder consultar qué es lo que sucede con cada producto que estás vendiendo. Claro. Con cada consumidor que vos estás teniendo. Bien. A nivel global o no. Y bueno, esa especialización es el desafío más grande, yo creo. Bien, te hago la pregunta en la segunda parte. La personalización de nuestra perspectiva es muy importante, que tiene que ver con el criterio o la sensibilidad para darte cuenta con qué información lo tengo que alimentar
ya sea a toda una cuenta, sobre todo donde hemos puesto nosotros mucho el foco en el desarrollo de ChatGPT, pero cómo hemos personalizado una cuenta, cómo hemos llevado a personalizar un chat específico y sobre todo cómo hemos empezado el proceso de personalización de estos GPT como asistentes específicamente entrenados para un rol. La alimentación a mí me llamó la atención profundamente dos lados. Por un lado, lo que era el dato duro, que vos le tenés que cargar y lo tenés que alimentar para que sepa de qué estamos hablando. Y por otro lado, el marco teórico, que yo no sabía que se le podía cargar. Entonces, por eso eran los libros que te mostraba antes de arrancar. Claro. Que si hay unos de Harvard que yo tengo, donde justamente después de esto hacía un disparador que me empezó a buscar información nueva. Ese de comercial que yo te decía, el análisis de fuerza de venta con inteligencia artificial, meterle la teoría y que te lo pueda resolver es fantástico. Es fantástico. Él simplemente no tiene límites. Es decir, es el eureka que tenemos en las empresas hoy. Exacto. Es la sensación eureka. Exactamente. Ahora, en la personalización esta, vos habías hablado sobre los datos duros. Lo que hacíamos sobre la insistencia era en tener esta sensibilidad de entender que hay que alimentarlo con información central o esencial de la empresa, como primera parte, como para lograr que la inteligencia artificial tome el molde o el modelo para poder actuar a partir de ahí, como primera parte. Segunda parte es donde ya le empezamos a transmitir la problemática, la necesidad, el proyecto, información específica, información dura, por una parte, y también una tercera línea en donde ya lo alimentamos con cuestiones teóricas, ¿no? Porque a medida que uno va probando y va sintiendo la evolución de la inteligencia artificial, de la forma en cómo genera estas respuestas, ya va cambiando radicalmente, ¿no? Bueno, ¿cómo la mido yo las tres etapas o cómo la estoy planteando con mi equipo que vamos a empezar a trabajar? Bien. La etapa del dato lo tengo, no hay problema. Bien. Es decir, por ahí tiene muchas falencias, por ahí la información que vos sacás de base por las pymes, pero el grueso, si vos tomás, por ejemplo, 10 años de transacciones, que me pasa a tenerlo, lo tenés. Y eso prácticamente decir, la información de venta la tenés siempre. Ahora bien, lo que es la problemática que querés resolver, o a donde que yo le llamo el Key Business Question o la pregunta clave del negocio. ¿Bien? Esa pregunta clave del negocio, nosotros ¿qué hacemos? Yo me siento adelante del tomador de decisiones y hacemos una especie de role play. Entonces yo le digo, bueno, a ver, ¿qué mide? Yo trato de esa estrategia que tienen en la cabeza, traducirla en números. Porque yo ya viendo el espectro de datos base o duros que tiene el cliente, yo sé a dónde puede llegar. Pero yo no tengo la mentalidad de la estrategia. Entonces esa mentalidad de estrategia yo la hago en lo que se llama un juego de role play. Yo me pongo delante de él y digo, a ver, ¿qué mueve el amperímetro? Me dice, por ejemplo, en análisis comercial, a mí me interesa saber si gano o pierdo plata. Perfecto. El resultado, el principal factor es el margen de contribución. Bárbaro. Bien, ¿cómo lo medimos el margen de contribución? Tal. ¿Qué justifica ese margen de contribución? Y me decir, mira, me justifica, yo tengo que empezar a justificarlo, y es, si yo vendo productos de mayor rentabilidad con respecto a otros, y empiezo a construir ese mapa de indicadores. Bien. Y empiezo a ver las dimensiones por las que quiero verlo. Entonces me va a decir, mira, yo quiero verlo por unidad de negocio, por centro de costo, quiero verlo por zona geográfica, por vendedor, por tipo de producto, por tipo de cliente, industria que le vendo al cliente. Bien. Y empezar a construir ese mapa general. Ahora bien, yo ya tengo datos, que alimentan las preguntas clave, que son las que hemos definido en el roleplay. Le cargo la teoría, y básicamente la teoría esa quiero que empiece a relacionar, que empiece a hacerme lo que sería, hasta ahí es el análisis que nosotros le llamamos descriptivo. Porque yo veo lo que está pasando ahora, que son hechos reales, hechos ciertos. Bien. Pero yo quiero que me juegue en dos lados. El análisis, digamos que sería proscriptivo, que sería el que me empieza a definir qué va a pasar con este producto. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero empezar a trabajar? Bien. Entonces que me diga, por ejemplo, yo estoy lanzando un producto, que es un producto de temporada. Estoy haciendo una camisa en la Argentina. Yo hago una camisa manga corta, blanca, de lino. Bien, yo antes de venderla, antes de sacarla al mercado, yo tengo que tener un análisis de si se va a vender o no. Bien. Bueno, eso quiero que me haga la inteligencia artificial. Bien, bien. Y cómo va a jugar en ese margen de contribución, que era el principal indicador que yo tenía. Bueno, te hago una pregunta. Nosotros siempre insistimos sobre el factor de productividad. Nosotros estamos sintiendo, ya lo venimos sintiendo hace mucho tiempo en nuestro equipo, al haber entrenado activamente a todo el equipo, hay un cambio de productividad y una forma de alcanzar el resultado de otro nivel. Bien. Hablo yo sobre la sensación de productividad, hablemos sobre la sensación de productividad, en donde podemos sentir un 50, 100 o a veces puede haber sensación del 1000% de productividad. Hay algo que lo venimos planteando, ¿no? El hecho de, siempre digo lo mismo, hay proyectos que podemos tardar
30 días en terminarlo y hoy lo podemos terminar en 3 horas si hicimos bien las cosas o si dominamos la inteligencia artificial en niveles avanzados. O sea, yo hablo de que cuando estamos dominando estos 3 dominios que hemos hablado, estos 4 dominios que hemos hablado al principio, hablo de esta idea del ser el piloto de Fórmula 1, ¿no? Bien. Entonces, háblame de productividad y cómo te empezó a sentir vos cuando ha ido evolucionando en este nivel de dominio, que ha empezado a cambiar en tu alcance o en tu forma de trabajo y específicamente en este factor de productividad. Bien, no, yo todavía no lo he visto el resultado porque no lo hemos implementado. Pero, a ver, si yo quiero ver el diario el lunes... Hablo personalmente, ¿no? No, personalmente a mí me ha cambiado la forma de pensar directamente. Es decir, a mí me voló la cabeza cuando yo veía los prompts de los asistentes que eran como empleados tuyos que vos tenías, o colaboradores tuyos, donde tu equipo interactuaba todo el día, que era desde de una relación con un cliente hasta una campaña, todo eso me voló la cabeza a mí. Es decir, que yo no me largo a aplicar todo, porque nosotros somos, en nuestra consultora somos pocos, digamos, no somos tantos, y estamos atorados de trabajo y sería una locura hacer este cambio ahora. Sí. Entonces me largo por el otro cambio que va a ser el que más comercialmente nos va a llegar. Pero yo creo que el cambio de productividad tiene que venir por un modelo que vos me mostrabas. Es decir, yo estoy totalmente convencido de eso. Hay un punto que me parece muy importante, que todos los líderes de empresas están obsesionados con la productividad de una manera u otra, ¿no? Bien. O sea que siempre es una aspiración al que estamos buscando todo el tiempo. Y en la contratación que hace una empresa de tu trabajo tiene que ver con ese principio, ¿no? De cómo podemos ser más productivos para tomar decisiones, para ser más eficientes, para bajar los costos, para aumentar los ingresos. Está ahí, digamos. Pero también observamos este tema, así como la implementación de Business Analytics en la empresa, también en las barreras que hay, en la resistencia que hay, también se observa en la inteligencia artificial, en la implementación de la inteligencia artificial, la adopción. ¿Cuál es tu postura sobre esto? A ver, mi postura es que hay que implementarla urgente, sí o sí. Por un lado, es decir, yo, digamos, no estoy dudando de eso. Como te digo yo tengo una... Ojo, yo tengo, de vuelta, siempre repito esto, porque la barrera de edad mía es muy fuerte. Es decir, yo tengo 58, cumplo en meses 59 años, y uno dice, pucha, este viejo se mete con inteligencia artificial. Claro, y yo creo que es imprescindible. Fuerte, ¿no? Y fuerte, es decir, claro, es así. Es lo mismo que yo lo otro día hacía un video en mi canal donde decía, tengo 58 años, soy contador, que es una profesión totalmente tradicional que uno la piensa. Si vos googleás contador, va a ver el tipo que está con la maquinita de calcular, que ya no existe más, liquidando impuestos, sueldos, y no pensando en información para la toma de decisiones. Bien. Y usando las últimas herramientas. Yo creo que tenemos que transformarnos todos. Tenemos que transformarnos todos. Es decir, exactamente, uno en cada uno. Yo siempre digo, a ver, ya sea que seas dueño de una empresa, que estés en un puesto de trabajo, que seas como nosotros externos, o lo que fuera, nosotros somos la empresa, la unipersonal Antonio Sánchez y la unipersonal Martín Merlini. Sí. Y estas son herramientas que ya tienen que venir intrínsecas en vos. Antes que se decía, bueno, ¿qué conocimientos tenía? Te decían, conozco Word, Excel, todo lo demás. No, listo. Hoy tenés que ser un experto, tenés que tener tu prompt personal de ChatGPT. Tu GPT personalizado. Con todos tus asesores que estás teniendo ahí adentro, plus las otras herramientas nuevas del ámbito que vos vas a alargarte. Bien. Es decir, yo creo que es el cambio que tenemos que hacer todos. 100%. Y a ver, una licencia de ChatGPT me dice, no, pero es caro. $20. $20 son 2 sándwiches de milanesa. Claro. Es decir, estamos hablando que es dejarte... Nosotros, vas a comer un sándwich de milanesa en o un McDonald's, son 15 lucas. Es casi una licencia de ChatGPT que puedes tener mensual y tenés tu ChatGPT personalizado, es fantástico. Es fantástico. Y si agarrás ahora, que es cuando está despegando todo, te posicionas arriba. Sí. Y rápido. O sea, por lo tanto hay que hacerlo rápido. Totalmente. Entonces, te hago una pregunta específica en este punto. A mí me encanta esta perspectiva tuya, donde vos ya a partir de tu experiencia, el expertise, los años que tenés trabajando con empresas de distintos tamaños, empresas grandes, de todo tipo, has visto mucho, ¿no? Pero no dejamos de ver a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Y como digo yo, que no la tenemos que ver a la herramienta sola, sino que la tenemos que ver a la herramienta en relación con otras herramientas y cómo se empieza a convertir como en el centro que conecta con todas, ¿no? Porque lo que estamos viviendo hoy, y un ejercicio muy práctico que siempre planteo es, cuando encontramos una empresa, que te debe pasar a vos también, encontramos en un estado en donde la información está dispersa o descentralizada, donde no hubo proyectos de centralización, y también está pasando con la inteligencia artificial que cuando empiezan a usarla, la empiezan a usar en cuentas personales, y empieza a manipular información sensible de la empresa en cuentas personales. O sea, y eso, entendiendo que es un error,
pero está siendo una norma y estamos encontrando esta figura. Lo que sí deberían activar es la centralización de la información como proyecto duro, donde esté bien dirigido y bien controlado, centralización de las bases de datos, porque estas bases de datos funcionan con la inteligencia artificial, que en un principio están como separadas, ¿no? Donde también hay que centralizar el dominio de la inteligencia artificial, porque esto va a estar, en un momento va a estar fusionado. Totalmente. A ver, ¿Cómo ¿cómo imagino yo un puesto de trabajo o cada una de las personas de aquí en más? Es decir, yo pienso con dos perfiles. El perfil personal y el perfil profesional. O mejor dicho, el perfil profesional para la empresa propiamente dicho de las tareas que vos estás haciendo y el de tu día a día. Entonces yo creo que son dos prompts, o dos perfiles, o dos personalizaciones en el Dos chat. GPT distintos. Tal cual. Entonces yo creo que acá hay un tema que yo lo veo en el Business Analytics. Esto hizo una anarquía de la información. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando hubo el advenimiento, es decir, $10 mensuales una herramienta de estas, cualquiera, incluso en las empresas, empiezan a tener cada área, empieza a tener su Power BI y hacen sus propios modelos, los alimentan mal, no está normalizado cómo se lo va a ver, no está normalizado cómo vas a determinar, por ejemplo, un margen de contribución, y te genera información errada, que es información muy mala. Entonces, yo una vez escuchaba una clase de Michael Porter, en un desayuno de trabajo, donde él nos decía, cuando apenas entramos, dice, yo siempre digo esto, ustedes cuando se sienten acá, decía, hagan de cuenta que van a tomar agua con la manguera de un bombero, por la cantidad de conocimiento que vamos a recibir. Y era así. Bueno, hoy las empresas, en cuanto a los datos para tomar decisiones, está pasando eso. Entonces, crear ese embudo, esa es lo que está sucediendo. Ahora cuando me llaman a mí las empresas, me dicen, mira Antonio, centralicemos la información, centralicemos ese volumen de datos que estamos teniendo, le pongamos todos los niveles de seguridad y se asigna cómo lo va a ver cada uno y cómo lo va a usar. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que pasar eso. Es una de las cosas que se puede decir a mí que fue uno de los warnings o una de las alertas que yo he tenido cuando hemos tenido la capacitación con vos, era que yo estoy poniendo datos muy sensibles en la nube y al alcance de cualquiera. Bien, peor con inteligencia artificial. Ahí, en eso te decía yo. Entonces, ¿qué es empezar a ver cómo se va a manejar esos protocolos de seguridad? Que yo creo que va a ser un negocio por otro lado. Es decir, hay que haber una especialización de cómo se va a manejar eso y cómo se va a democratizar dentro de la empresa el uso de la inteligencia artificial. Muy importante este detalle. Yo quiero hacer hincapié sobre ese tema. Con Antonio venimos hablando y en el entrenamiento hemos discutido sobre el problema de la seguridad en las empresas, en donde hay que tomar cartas en el asunto y crear políticas de uso específica con contrato de confidencialidad, donde haya líderes encargados de curar y proteger la manipulación de la información, en donde se tienen que armar organigramas claros de quién puede usar qué, estos GPTs que se van a terminar convirtiendo en agentes que van a poder hacer acciones por fuera o de manera proactiva afuera de la empresa. Muy importante que esté muy controlado y necesitamos líderes que sepan mucho sobre el tema. Totalmente. Para que no tengan problemas, porque van a tener muchos problemas. No, te cuento, una empresa chilena distribuidora de energía eléctrica, no voy a decir el nombre, nos contactaron a fines del año pasado para hacer un análisis de seguridad. Entonces, ¿qué había pasado? Habían hecho una implementación de Business Analytics donde habían agarrado, yo digo que esto es lo mismo vamos a ver con ChatGPT o con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucedía? No habían tenido un control y eran cerca de 500 personas que tenían licencias de Power BI y que cada una miraba la información de manera diferente y que no había ningún tipo de control. Es como que habían liberado el acceso. Vos, con esta herramienta es tremendamente potente porque vos te metés dentro del ERP o del sistema de gestión que tenés, chupás todos los datos y podés hacer lo que vos quieras. Bien. Si bien no manipulás el dato adentro, pero manipulás la forma en que lo ven. Claro. Entonces, ponele que no quieras meter, digamos, hacer con dolo la información esa, pero la ignorancia te puede dar a que se vea diferente. Bien. De cómo se tenga que ver. Y eso yo lo uso ahora con el tema, yo lo pienso, esa analogía con ChatGPT, que va a pasar exactamente igual si no le metemos una política de seguridad desde entrada. Bien, bien, bien. No sé si llamarla política de seguridad o me gustó, como vos decís, una especie de organigrama de cómo se va a usar esto. Claro, claro. Es decir, qué alcance va a tener, qué prompt va a poder usar cada persona en lo que sería la inteligencia artificial de la empresa. Exacto. ¿Bien? Después cada uno va a tener que tener su propia. Exacto. Ahí hago mucho hincapié sobre el tema de la creación de los GPT, donde no cualquier miembro del equipo va a poder crear un GPT de este tipo o más adelante podrá crear un agente, sino que habrá personas específicamente asignadas para poder hacer eso, o no todos podrán ser entrenadores de GPT o responsables de su uso, sobre todo cuando estamos hablando de
que estamos entrenando un GPT que va a poder interactuar con los clientes, donde va a tener que tener un seguimiento mucho más fino, donde va a tener que tener un entrenamiento, donde va a tener que tener mucha más atención puesta sobre eso, ¿no? Bien, yo le llamo los perfiles. Por ejemplo, en Business Analytics, hagamos la analogía. Yo generalmente defino 3 perfiles. El perfil visor, que es una persona que no te puede modificar absolutamente nada, pero que usa la herramienta tal cual está. Bien. Y que alguien la definió. Hay un perfil colaborador, que es el perfil donde no puede cambiar la estructuración, pero sí la forma en que lo ve. Bien. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que es la persona que quiere agarrar el Excel y empieza a crear sus propios paneles. Y hay un superusuario, que es el entrenador tuyo, Bien. que es el que me puede cambiar los parámetros de análisis. Bien. Que tiene que saber mucho, Exactamente. tiene que entender mucho. Y ahí está la diferencia, por qué no cualquiera es uno de esos. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que ¿qué es lo que pasa? Pasa con un ERP. Implementas un ERP en una empresa. Yo siempre sigo la analogía con lo que era el ERP porque para que no cometamos los mismos errores. Bien. La primera sistematización, se puede decir, en las empresas cuando vinieron los ERP, eran los sistemas de gestión integral, que ya no era el sistema de contabilidad, sino que vos emitías una factura y esa factura ya te disparaba el remito, te disparaba la cobranza, te disparaba... Es decir, todos los movimientos del asiento contable ese que nosotros en la facultad lo estudiamos todavía con el bigote. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Primero, cualquiera puede hacer modificaciones sobre esa. Hoy tenés que pedir, una autorización para poder cargar una cuenta contable, es decir, todo ese tipo de cosas. Cuando vino el advenimiento del Business Analytics, cualquiera podía hacer cualquier cosa. Entonces ahora estamos en la política de empezar a restringir eso. Bien, bien. Y yo creo que con el ChatGPT va a pasar lo mismo. Es decir, hoy todos tienen ChatGPT, empiezan a usarlo, quizás de manera amateur, que es muy peligroso. Bien, bien, bien. ¿Por qué razón? Porque podés sacar datos de la empresa y hacerlos públicos, quizás sin querer, ¿bien? Y es tremendo. Y es tremendo. O tomar, es decir, un entrenador, digamos, un ChatGPT mal entrenado te va a hacer decisiones falladas. Exacto. Es lo mismo que vas a un médico. Una mala praxis te mata. Exacto, exacto. Y acá una mala praxis que vos tomes con el ChatGPT te puede hacer quebrar la empresa. También puede pasar eso. Por eso acá estamos hablando sobre la responsabilidad de los líderes de tomar carta en el asunto y tratar de acelerar su evolución, porque lo que estamos observando es cómo hay equipos de trabajo en la empresa que sí han entendido que sus modelos de negocio están cambiando, que sus formas de gerenciar, de gestionar la empresa está cambiando muy rápido y han tomado una decisión proactiva muy fuerte de transformarse continuamente, ¿no? De estar todo el tiempo actualizándose a la velocidad que va esto, que va muy rápido, ¿no? Por eso nosotros estamos observando equipos que van evolucionando mucho más, otros que son tradicionalistas, que aún no se han subido a este juego, ya no los van a alcanzar, digamos. Esto es algo que sí estamos observando nosotros, un equipo que evoluciona continuamente, estos que vienen de atrás ya no lo van a alcanzar nunca. Va a ser muy raro que pase eso porque estos equipos son evolutivos y continúan todo el tiempo aprendiendo todo muy rápido porque esto va rápido. Sí. Llegando al final ya de esta entrevista, Antonio, a mí me gustaría hacerte 2 preguntas y hacer un cierre ya, ¿no? Para ellos. La primera pregunta tiene que ver con cómo te está haciendo sentir esto desde un punto de vista como optimista y pesimista, ¿bien? ¿Cómo te está haciendo sentir esto? Y por otro lado, ¿qué mensaje le das, qué mensaje final le das a estos líderes que están a cargo? Como para que Bien. hagamos un redondeo. Sí, el primero, más, digamos, de optimista o demás, yo lo defino por la pasión. Es decir, a mí me gusta lo que yo hago. Bien. Y esto como me despertó la pasión. Mucho Es decir, más. Sí, Mucho total, más. me dio vuelta la forma de pensar. Es decir, como que vos decís, ya llegás a más o menos un techo operativo y empezás a repetir. Yo siempre digo, si yo este año estoy haciendo lo mismo que el año pasado, estoy frito, no me sirve. Claro, claro. Y esto ha sido una cosa que me llevó el horizonte 4 o 5 años para adelante. Claro, claro, claro. Entonces, me generó un desafío de 4 o 5 años para adelante para seguir trabajando Bien. con estas cosas. Se te prendió un nivel, Totalmente. nivel de energía nuevo. Que yo creo que lo que podemos llegar a hacer, lo podemos llegar a ofrecer, no tiene techo. Bien, bien. Es decir, no tiene techo, sinceramente. Bien. Y la segunda era, ¿qué le decía a los líderes? Ah, bueno. Y sobre todo, ¿sabes qué le decía a los líderes que tienen entre 55, 60, 75 años? Yo lo entrené a mi padre y también le pasó esto. Fue como un despertar de una nueva energía y unas nuevas posibilidades, ¿no? A ver, vamos a verlo por ese lado. Generalmente, si sos la persona, el dueño de la empresa, el gerente, munite de un equipo que te pueda llevar, un entrenador que te pueda llevar a esto, sea Martín Merlini o quien sea. Bien, vos no salgas de la estrategia porque es lo tuyo. Bien. No te vayas a la operación.
pero sí o sí, munite de eso si querés crecer. Bien. A mí me pasó que con mi equipo, ¿qué pasaba? Cuando yo arranco con esto en el 2015, 2016, yo era el único que hacía todo. Yo me encargaba de hacer todo, pero yo tengo un límite de crecimiento hasta este punto. Hoy yo armé un equipo donde tengo especialistas en lo que hacen la parte técnica, Bien. especialistas contables en la parte de análisis de la empresa que están teniendo. Entonces yo ya me dedico a pensar. Bien. O empezar a jugar, que le llamo yo, con estos nuevos desafíos que vos me tiró a la mesa. Perfecto. Bien, es decir, esta locura que me he puesto a hacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo Empujar tu propio límite, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si sos empresario, si estás arriba de esto, bueno, a ver, si querés hacerlo vos como yo lo estoy haciendo, mandate adelante, pero no descuides el día a día tuyo, Perfecto, que si viene comprometido está frito. Después me va a correr. Sí. Y si no, munite de un equipo que lo empeces a entrenar o que alguien lo entrene para eso. Ojo, no le erres tampoco ahí. ¿Por qué razón? Porque si le erras en la preparación de ese equipo, es una locura, totalmente. ¿Y qué hablamos sobre la barrera de la edad o la sensación de que la edad es una barrera, no? A ver, eso... ¿Cómo lo ves? Yo había largado un video la otra vez de eso en TikTok, creo que fue, que ha tenido más de 300.000 vistas. Mirá. Y preguntas de todos lados. Y que me decían, yo tengo 50 años, ¿qué puedo hacer de más? Y simplemente, a ver, si yo analizo de los 58 años que yo tengo, yo siempre hago que he tenido cada 10 años un cambio de década que quedó un volantazo de lo que yo hacía. Cosas totalmente diferentes. Y es reinventarse uno. Es decir, hoy no podés especializarte en algo durante 20 años y hacer exactamente eso durante 20 años. Entonces, hoy los paradigmas han cambiado tremendamente. Entonces, ese paradigma te tenés que subir, ese paradigma de cambio. Y cada vez más sencillo. Es decir, yo Es más rápido. Yo digo esto, lo último que hago, yo siempre uso una metáfora del dron. Yo, antes cuando iba a la playa, me gusta mucho sacar fotos, yo tenía que tener la máquina de fotos, yo primero tenía una máquina de fotos como esta que están ahí, que están filmando, con el equipo, con un teleobjetivo, un focal fijo, uno de 300 milímetros, pero cada vez que yo quería poner, mi hija me decía, no, ya se pasó la oportunidad, no me saque foto. Entonces, pasaba la cosa. Entonces, vino el celular, yo tengo los iPhones hoy te vienen con las cámaras 4K, RAW, todo el tipo de cosas que sacás del bolsillo y sacás. Y a su vez, hay algo que te lo define el límite. Por ejemplo, yo ahora compré un dron en Nueva York en noviembre pasado, cuesta $200, que no necesitas saber manejar absolutamente nada. Entonces yo estaba en la playa en el verano, vos simplemente apretás un botoncito y te hace un orbital, te hace un seguimiento. Nosotros íbamos andando en bicicleta y el dron nos venía siguiendo por la playa. $200, sin saber manejar. Bueno, las herramientas que tenemos hoy te permiten hacer eso. Una inteligencia artificial se da cuenta que es el dron. ¿Y qué pasa? A mí me pasaba lo que me pasó antes de arrancar con la inteligencia artificial, yo no sabía dónde podía llegar. Es lo mismo que me pasa con el dron. Es decir, si vos le decías a un tipo, mira, te va a venir alguien, te va a filmar mientras andás en bicicleta, no, es decir, yo tengo que tener un camarógrafo, un gimbal que me vaya corriendo, o tengo que tener un helicóptero si están mis hijas dando vuelta con los kayaks en el mar. Vos mandabas el dron, estaban dando vuelta 20 metros dentro del mar y la filmaba, $200. Bien. Te filma en 4K, estabilización directa. Claro. Estamos hablando de, como a mí me gusta también decir que para los tiempos que corren, como va esto, como está cambiando tan rápido, es la necesidad de ser un aprendiz eterno. Totalmente. Y tener esa apertura o esa sed o ese hambre del aprendizaje, del conocimiento y la sensación que se genera cuando descubrí algo, ¿no? Y aparte no le tenés que tener miedo. No le tenés que tener miedo. Atende una cosa, cuando yo, de vuelta, tengo 58 años, cuando yo grababa música tenía que conseguir el disco. Me acuerdo, ahora he visto que Rod Stewart viene a Argentina. Yo me acuerdo cuando compré el primer disco de Rod Stewart que yo compré, donde aparecía la canción ¿Crees que soy sexy? Que estaba prohibida en Argentina. Entonces yo la quería escuchar, lo tenía que importar de Estados Unidos. Me acuerdo que a mí me lo habían traído de Estados Unidos. No sé cómo había conseguido un primo que vivía en Estados Unidos, me lo trajo. Estamos hablando de años 78, 80, creo que cuando salió ¿Crees que soy sexy? Que me acuerdo que había traído Jesucristo Superstar, la ópera Rock Evita y otro más. Hoy, ¿y yo qué tenía que hacer? Grabarlo en un cassette, tenía que tenerlo con todas las deficiencias que tenía. Y si yo quería usar el Walkman para poder llevar la música donde yo iba, Claro. tenía que tener todos los cassettes. ¿Y yo qué tenía que hacer? Primero, no tenía función aleatoria. Lo máximo que tenía eran los Walkman Aiwa que tenían el auto reverse. Estás llevando hacia la nostalgia, ¿no? Bien. Tengo Spotify hoy. Lo puedo usar gratis. Tengo 100 millones de canciones disponibles. Claro. Para 100 millones de canciones. Sí. Lo puedo escuchar en el celular, en la televisión, lo puedo escuchar en el auto o en prácticamente hay una cantidad de adminículos que yo puedo tener. Y es más fácil de hacer. Porque vos armas tu lista de reproducción, tenés 100 millones de registros. Entonces, lo que tenés que pensar,
no es pensar en la dificultad de traer el disco de Rod Stewart, no tenés que pensar en tener un buen equipo de música para poder hacer el cambio, no tenés que pensar en las pilas del... No, tenés que pensar en la concepción musical de cuál es tu perfil musical para poder armar tu mejor lista de reproducción. Ahora, Esto pasa acá, y el prompt tuyo. yo creo que sí, el tema de lo que estamos viviendo, que a mí me parece muy importante, nos está generando una sensación de incertidumbre, de miedo, de preocupación, nos genera un montón de cosas a todos. Yo creo que uno tiene que tomar carta en el asunto, Totalmente. tiene que hacerse responsable de su propia situación, tratar de abordar este tema no solamente para uno, como siempre digo, también tiene que ver para la familia, para los hijos que van a vivir en un mundo nuevo, distinto, con otra forma de aprendizaje distinto que va a ser necesario aceptarla y también a saber para poder guiar, como digo yo, ¿no? Pero lo que me parece muy importante es este hecho de entender que esto es una nueva herramienta que va a requerir mucha experimentación y cada uno lo va a tener que sentir en carne propia hasta dónde puede llegar, pero tiene que vivir el proceso experimental. Así que yo también creo que eso. los mensajes finales para mí es, sí es para preocuparse, pero sobre todo para preocuparse y tratar de ver el alcance y el poder que tiene, como he dicho, sensación eureka, que me gusta mucho. Así que bueno, cerrando yo la entrevista, me gustaría primero agradecerte un montón por este espacio, por tu tiempo, escucharte, yo te sigo, me encanta lo que haces, me encantaría que ellos también te puedan seguir escuchando, así que nos podés contar en dónde te podrían encontrar. Para Bien, que el principal fuente es ¿no? LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn, generalmente hago todos los posteos ahí. ¿Te Me buscan pueden buscar cómo? Antonio Sánchez de Boeck. Bien. También, TikTok. también empecé con TikTok ahora porque me he dado cuenta que es un método de comunicación muy bueno, es muy rápido y es un poco desmitificar todo esto. Yo le llamo, lo que yo trato de hacer es democratizar el uso de información para la toma de decisiones. Bien, bien. Y yo creo que el eslogan tuyo debería ser democratizar el uso de ChatGPT para nuestro día a día. Perfecto. Bien. Lo tomo, ¿no? Y te cobro derecho de autor. Obvio que sí. Así Entonces, que bueno, buenísimo, Antonio. Gracias por Bueno, esta entrevista. no, por favor, Vamos gracias a a vos. estar desarrollando una serie nueva de entrevistas. Bien. Vamos a estar atentos para escuchar expertos, cómo están viendo, cuál es el encuadre, qué es lo que está pasando, cómo es el cambio de paradigma Bien. del trabajo. Así que espero que estén atentos y les haya gustado este espacio, ¿no? Muchas gracias. Meta. Antonio, gracias. Nos vemos.